Buscando la verdad, iniciamos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a la presidenta del Consejo de Comunicación, doctora Yanine Cruz. También está invitada la expresidenta de la Unión Nacional de Periodistas, doctora Guadalupe Fierro, experta en temas de derecho de comunicación, para hablar de esto que constituye un hecho positivo. La firma del reglamento general a la ley de comunicación que hiciera este miércoles en el Palacio de Carondelet el presidente Guillermo Lasso. Buen día, Yanine Cruz, que nos explique qué significado tiene el reglamento general a la ley de comunicación. Por cierto, el reglamento lo que hace es desarrollar la aplicación de la ley. ¿Cuáles serían los puntos fundamentales de este reglamento? Muy buen día, Yanine. Muy buenos días, Miguel, qué gusto poderlos saludar. Un abrazo a todo el país. Bueno, yo creo que hay que señalarle al país que se dio el día de ayer un momento importante para la libertad de expresión, pero sobre todo para los trabajadores de la comunicación. Si bien es cierto, desde el año 2019 se venía abordando lo imperante, lo importante que es mantener un sistema de protección a los colegas periodistas. Lamentablemente, después del deceso de los 3 periodistas del comercio, es por primera vez donde se llevó a cabo el poder presentar por parte del Estado esa responsabilidad. Y qué mejor hacerlo ya con una nueva ley de comunicación que fue reformada por la extinta Asamblea Nacional en el año 2022 y que ahora el reglamento permite avanzar en mecanismos para establecer los lineamientos generales de cómo se van a manejar la creación de unidades de prevención, de protección, de monitoreo para los colegas periodistas, no solamente en el ámbito nacional, sino que va más aún cuando en el caso que algún colega periodista requiere la asistencia a nivel internacional, se lo hará. Esto como parte importante del artículo 42,1, que habla justamente del sistema de protección. Aquí también habla que cuáles son las instituciones del Estado que tienen que estar al frente de este mecanismo. Tenemos, por ejemplo, el Ministerio de Defensa, Relaciones Exteriores, Movilidad Humana, la Secretaría de Riesgo, Derechos Humanos, y una de las instituciones para mí importantes es la Fiscalía General del Estado. ¿Por qué es importante hablarlo desde este momento? Porque todos los ecuatorianos entendemos la situación de violencia que lamentablemente se vive en nuestro país, y no está exento uno de los riesgos de las profesiones como es el periodismo. Lamentablemente hace unos días perdimos no solamente a un candidato a la presidencia, sino fue a un colega periodista. Y esto marca un antes y un después para el trabajo periodístico. Alguien que estaba con una actividad de riesgo totalmente alta y que el Estado lamentablemente no haya podido estar al frente de estas circunstancias. Situación que a nosotros nos ha preocupado desde el Consejo de Comunicación y lo hemos abordado con organismos de hecho internacionales para poder ya finiquitar en un reglamento que pueda darle una herramienta al Estado ecuatoriano para cumplir. Y aquí hay sentencias por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga al Estado a estar pendiente de los trabajadores de la comunicación. Hasta la actualidad, me gustaría compartirle, Miguel, a usted que en este año se ha levantado 163 alertas en contra de trabajadores de la comunicación frente a su trabajo de investigación o la obstrucción al trabajo periodístico. Revisando el reglamento, hay definiciones que clarifican, por ejemplo, lo que constituye una agresión contra un comunicador, la alerta de agresiones, la alerta temprana, las irregularidades en concursos de frecuencias, el monitoreo de agresiones, el monitoreo de contenidos, quiénes son las personas trabajadoras en la comunicación, el proceso de adjudicación simplificado, proceso público competitivo y equitativo, la red eventual y la red permanente. ¿Qué significado tiene esta precisión que permite definir estas acciones? Bueno, primero decirle, Miguel, que estas acciones ya se vienen realizando del Consejo. De hecho, no necesitamos nosotros una norma para que nos obligue al Consejo a responder, por ejemplo, en un monitoreo. El monitoreo es que el Consejo tiene que estar vigilante de todos los colegas de la comunicación que sufren en una alerta.
Entonces, dentro del Consejo hay profesionales que están pendientes tanto de redes sociales como de una denuncia personal que pueda realizar el colegio. Hacemos análisis de alertas en qué significa esto, que nosotros levantamos una ficha técnica dando a conocer de dónde proviene la agresión al trabajador de la comunicación, que en el caso de que sea una agresión fuerte y grave, como por ejemplo una amenaza de muerte, inmediatamente se traslada esta ficha técnica a la Fiscalía General del Estado para articular el acompañamiento policial. Esto como parte obviamente de este trabajo técnico para evidenciar las agresiones. Por otro lado, son las mujeres quienes estamos más expuestas y desde esta lógica también se lleva un acompañamiento por parte, por ejemplo, de la Secretaría de la Mujer. Se ha articulado ya un mecanismo y un protocolo para dar el acompañamiento del caso. En el caso también puntual, que para mí es indispensable, es también que hay un consejo consultivo donde parte de las organizaciones de la sociedad civil toman obviamente una representación importante para poder garantizar de alguna manera la independencia que tenga esta institución y que pueda ir cumpliendo los objetivos que esperan tanto los gremios de los trabajadores de la comunicación y empezar a tener protocolos que garanticen obviamente esta actividad. Esto por un lado, y por otro lado, en el caso de que exista también alguna alerta frente a algún acto irregular de frecuencias, el Consejo de Comunicación, como un acto de defensa de la libertad de expresión, tiene que emitir un informe frente a la vulneración de este derecho. Entonces, la norma del año 2022 nos deja importantes avances en este sentido. Lo que sí se puede lamentar, y hay que decirlo, Miguel, porque por un lado el reglamento ya te da pasos claves para poder avanzar, pero lamentablemente a la Asamblea del año 2022 se le olvidó lo primordial, el poder tener un contingente económico y que pueda permitir cumplir las expectativas de la norma, que es un tema que está pendiente y que obviamente es necesario el poder aterrizarlo en que el presupuesto sea una realidad para poder constituir el cumplimiento de esta norma. Otro tema fundamental en este reglamento que desarrolla lo que bien decía Yanine Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación, se viene aplicando, tiene que ver con las plataformas digitales. ¿Cómo se regula eso? Para mí es un debate muy complicado. Primero hay que entender que tanto en la Constitución no habla de una definición de lo que es un medio digital. En lo posterior, en la Ley de Comunicación, ya no hablamos, obviamente, de cómo deberían estar conformados los medios digitales. El hecho de hablar de plataformas digitales te permite ampliar la posibilidad de que una plataforma digital pueda ser una persona que pueda transmitir mediante Facebook, mediante Instagram, mediante alguna plataforma para emitir obviamente un mensaje. Yo he sido muy clara cuando hemos hablado de que inclusive en sociedades mucho más desarrolladas en el tema de la tecnología es muy complicado hablar obviamente de una regulación. Para mí es necesario, pero por supuesto que es necesario. No todos se pueden calificar de medios digitales o plataformas que sean certificadas. Yo creo que hay un gran debate todavía y que también hay una gran responsabilidad por parte del Estado en donde se tiene que combatir las noticias falsas, que muchas de las veces es uno de los enemigos del trabajo periodístico serio. Y aquí nosotros hemos evidenciado que sería importante, por ejemplo, tener un registro de los medios digitales, pero identificando quiénes son los propietarios, quiénes son las personas responsables del manejo de esa información en estas plataformas. Hay que decir, Miguel, que nosotros entendemos que es muy complicado poder regular en este mundo tan dinámico del Internet la fluidez de esta información. Pero, por ejemplo, antes del 2021, cuando todavía regía el reglamento del 2013, había la posibilidad de que el Consejo de Comunicación registre a los medios digitales, pero con el único objetivo de que ellos puedan tener un aval institucional del Estado para que ellos puedan participar, por ejemplo, en publicidad por parte de otras instituciones, llámense, por ejemplo, municipios, prefecturas, GATS, ¿no? Esto es algo que queda pendiente y que, por supuesto, las plataformas tienen una gran responsabilidad. Así que hay que ver cómo se define esto,
porque el Consejo de Comunicación actualmente sí registra los medios tradicionales. Hay un debate, hablamos con medios tradicionales y dicen, bueno, los medios tradicionales pagamos impuestos, los medios tradicionales tenemos la posibilidad de ser corresponsables con el Estado. ¿Qué pasa si el día de mañana alguien habla de un medio digital y lo hace sin ninguna responsabilidad en ese sentido con el Estado? Situaciones que obligan obviamente a mantener el debate y ver una aplicación real de estos reglamentos. Bien, si me permite la presidenta del Consejo de Comunicación, doctora Yanine Cruz, quiero saludar a la doctora Guadalupe Fierro, jurista, expresidenta de la Unión Nacional de Periodistas, estudiosa de estos temas. Quisiera un primer comentario respecto del significado de este reglamento a la Ley Orgánica General de Comunicación que desarrolla la aplicación de esta ley. Muy buen día, doctora Guadalupe Fierro. Buenos días, estimado Miguel, y un saludo para la señora presidenta del Consejo de Comunicación y para la audiencia de Radio Democracia. Bueno, en realidad es una sorpresa, diría yo, bastante agradable el saber que el régimen del presidente Lasso está cumpliendo con una promesa que hizo al inicio de su mandato y desde su campaña electoral, de velar por el tema de la libertad de expresión, que es un pilar de la democracia. En este sentido, creo que el reglamento que acaba de emitir cumple con algunas de las expectativas en torno a regular tres aspectos fundamentales. Hay cosas que queda debiendo, pero todavía creo que este es un avance notable. El primer tema, en cuanto a la protección de los trabajadores de la prensa. Yo creo que aquí hay algunas cosas notables. Hay un avance, por ejemplo, en cuanto a la definición de los trabajadores de la prensa. Yo creo que es una definición bastante generosa la que hace el reglamento, ya que protege a todo el conjunto de trabajadores vinculados, es decir, a quienes desarrollan labores de periodistas, pero también a los camarógrafos, asistentes, fotógrafos y en general a todas las personas que están vinculadas al trabajo en un medio de comunicación. Esa es la primera cosa. La segunda es de que se establece un sistema de protección al periodismo y al trabajo de los periodistas, y creo yo que en esto se han asimilado las terribles consecuencias de lo que fue el asesinato de nuestros tres compañeros del comercio. En ese punto hay avances notables, se ha incorporado un trabajo muy importante que han venido elaborando varias instituciones que tienen que ver con el tema de la comunicación. Básicamente, el Cordicom, la Fiscalía, inclusive los gremios de periodistas y algunas organizaciones de la sociedad civil como Fundamedios. Y en esto aprovecho la presencia de la señora presidenta del Cordicom para decir que nada de esto hubiera sido posible si es que ella, cuando fue asambleísta, no hubiese hecho un trabajo importante, que fue el de impulsar una reforma en la ley de comunicación, que fue el cambio en el artículo 42 de la ley, que tiene que ver justamente con esto. Fue precisamente el trabajo de ella y la reforma que se hizo la que permitió, con base en eso, porque el reglamento aclara con mucha propiedad que no puede hacer reformas sino aquellas que estén sustentadas en la ley. Y precisamente por eso, y en base a esta reforma que fue impulsada por la señora Yanine Cruz cuando asambleísta, ¿no?, es que se ha hecho todo este sistema de protección del periodista. Y ahora, en este punto hay cosas importantes que destacar. Por ejemplo, alguna de ellas es la responsabilidad del Estado, en donde se vincula a varias organizaciones del Estado, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Derechos Humanos, ¿no?, entre otros, la Fiscalía, las instituciones como estas del Estado, en la labor de protección. Esto se venía haciendo
a través de protocolos que en el mismo Cordicón se iban generando, pero de una forma voluntaria. En este caso, ya es una obligación del Estado, que además es una petición de los organismos internacionales de que asuman esa obligación, la ONU misma, asuma la obligación del Estado de proteger el trabajo de riesgo de los periodistas. Y en este punto hay que recordar que esa reforma impulsada en la Asamblea por la señora Janine Cruz definió el tema del riesgo del periodismo. Todavía hay algunas cosas que completar ahí, puesto que nosotros hemos dicho que el riesgo no siempre puede visualizarse solamente en temas tan claros como es el caso del crimen organizado, el tema, por ejemplo, de las elecciones, ¿no? Hay muchos otros riesgos que implica la vida del periodista profesional, del comunicador profesional, pero bueno, de todas formas es un avance extraordinariamente notable en este punto. Y desde luego, una cosa también importante en este tema es el hecho de que el riesgo, el trabajo del periodista, también se lo deja ver en el aspecto privado. Y ahí hay un llamado a los medios de comunicación pública, un llamado, por cierto, legal, a otras instituciones como el Ministerio del Trabajo, para que supervisen, vigilen el cumplimiento de los derechos, por ejemplo, laborales del periodismo. Porque uno de los riesgos que el periodismo tiene es que se precariza su trabajo. Se lo vuelve una mercancía laboral en la cual se abusa de los derechos de los trabajadores. Ese es uno de los puntos positivos. El otro punto positivo, aunque me parece que todavía es una forma tibia en la que ha asumido el gobierno, es el de que se regula el tema de la propaganda estatal. En esto sabemos que hay un abuso en todo lo ancho del país, no solamente a nivel del gobierno central, donde el abuso es muy claro. También a nivel de los gobiernos locales hay un abuso en el manejo de la propaganda, que se lo utiliza como forma de apalancar a ciertos sectores. Ahí lamentamos, por ejemplo, que no haya una definición clara en este decreto ejecutivo, que no haya una definición clara de los objetivos de la propaganda. En otros países, como en Chile, como en Argentina, hay, por ejemplo, leyes definidas con el objeto de controlar el uso y el abuso posible de la propaganda estatal, porque son recursos del pueblo. Y aquí vemos nosotros que hay una indiscriminada aplicación del concepto de la propaganda estatal. Entonces, en este reglamento, no hay una definición clara, eso es algo que queda debiendo, pero sí hay regulaciones que avanzan en ese sentido y eso es extremadamente saludable. Y la parte final, que me parece muy importante, es el tema de cómo se ha abordado lo que tiene que ver con la regulación del uso de las frecuencias. Ese es otro tema en el cual, como todos sabemos, ha habido un abuso indiscriminado. La Unión Nacional de Periodistas siempre fue partidaria y lo expresó en varias oportunidades, de que estos temas debían quedar dentro de la ley de comunicación. Sin embargo, como todos sabemos, esta es la ley de comunicación. Y precisamente creo que se lo sacó del tema de telecomunicaciones para evitar una regulación técnica y hacer de alguna forma una manipulación de esto a través de la ley. Bueno, yo creo que el decreto emitido en esta oportunidad contribuye bastante a aclarar el tema y a regularlo de una forma que no pueda ser susceptible al abuso, por ejemplo, de la monopolización de las frecuencias, por ejemplo, de la concesión de las frecuencias a personas del extranjero que no estén domiciliadas en el país, que no tengan una compañía que esté domiciliada en el país y que tenga claridad sobre el tema. Y a impedir por esa vía el monopolio y la concesión graciosa de un recurso del Estado a personas
que hacen uso y abuso del tema de las frecuencias. En este sentido, creo yo que se ha avanzado bastante. Hay muchas cosas todavía por aclarar, pero creo que se ha avanzado bastante, Miguel. Vuelvo para posteriormente retornar con la doctora Guadalupe Fierro. Vuelvo con la presidenta del Consejo de Comunicación, Yanine Cruz. Hay algunos temas que ha desarrollado y ha observado Guadalupe Fierro que quisiera que también profundicemos dentro de este reglamento que desarrolla la ley, como las medidas de protección para los periodistas. En el artículo 32 se habla del seguimiento a las denuncias sobre amenazas, atentados a periodistas, la coordinación de los análisis de riesgo con las entidades de seguridad del Estado. En el artículo 24 se habla de la conformación del mecanismo de prevención y protección del trabajo periodístico, en donde están vinculados el Ministerio de Defensa, del Interior, de Relaciones Exteriores, de la Mujer, de la Gestión de Riesgos, la Fiscalía General, es decir, una serie de instituciones que están llamadas a impulsar y desarrollar el mecanismo de prevención y protección del trabajo periodístico, doctora Yanine Cruz. Miguel, sí me gustaría a mí, bajo mi experiencia al frente del Consejo de Comunicación, es primero darle la importancia a esta institución. El Consejo de Comunicación pasó de ser este órgano de emitir informes para que luego la Supercom sancione en ser un ente de protección de derechos. Lamentablemente no se ha dado la importancia a esta institución y ahora, como bien decía generosamente Guadalupe, el apoyo del gremio ha sido muy importante, sobre todo Guadalupe, desde que estaba al frente, por ejemplo, de la Unidad Nacional de Periodistas. Ella fue una también de las primeras que puso en debate en la Comisión de Derechos Colectivos la importancia de tener ya un sistema de protección. Si bien es cierto, nosotros, antes de que exista esta norma o este reglamento, se ha hecho de manera apoyándonos con otras instituciones, y hoy ya hay una obligación. Lo primero que hay que establecer es que, por ejemplo, hay ciertas instituciones, por ejemplo, el Ministerio de Defensa capacita a los colegas periodistas en reporteros de guerra, capacitaciones por parte de esta institución. Y por otro lado, también tenemos ciertos protocolos que manejaban la policía para capacitar a las colegas periodistas. Aquí hemos evidenciado que hay dos instituciones dando asistencia, por ejemplo, a los trabajadores de la comunicación, pero nunca pasaba a ser parte desde el Consejo de Comunicación y el ente rector para poder acoplar estos protocolos y que sean integrales de acuerdo a la realidad de los trabajadores de la comunicación. Entonces, estas deficiencias se tienen que corregir. Por ejemplo, nosotros hemos entablado ya una mesa de trabajo con la Secretaría de la Mujer para llevar a cabo, también desde las unidades que ellas manejan en cada una de las provincias, de las zonales, el poder tener un apoyo inmediato a la víctima, a la periodista, por ejemplo, que haya sido vulnerada en su quehacer profesional o en su quehacer periodístico. Y por otro lado, también lo que usted señale, en hacer seguimiento en los casos, por ejemplo, de las denuncias. Y aquí sí es algo importante aterrizar en la deficiencia que lamentablemente existe económicamente frente a la realidad de la Fiscalía General del Estado. Si bien es cierto, hay muchos colegas que en el momento de tener una amenaza de muerte, ellos tienen un canal directo de comunicación con la Fiscalía General del Estado. Ellos son los que deciden si se integran al sistema de víctimas y protección. Y que hay una realidad que muchas de las veces el presupuesto no le permite para que tenga un acompañamiento real a los talentos. Estos temas sí son importantes, por eso la presencia de la Fiscalía para nosotros sí es indispensable, y no solamente por el acompañamiento, sino para evidenciar si las agresiones ya tienen responsables. Por ejemplo, voy a poner análisis de ustedes lo que pasó en su momento con medios de comunicación donde dejaron dispositivos en pendrive para atentar contra la integridad de varios colegas, tanto de Teleamazonas como de Coavisa. ¿Qué ha pasado con las investigaciones? Si no se da prioridad a estos casos, se va a dar un mal mensaje a los colegas de que lamentablemente existe impunidad. Y esto sí es para nosotros importante que desde el Consejo se entienda que como ente rector nosotros también necesitamos el apoyo de otras instituciones. Por eso el seguimiento tiene que ser en todas las aristas.
Por un lado, el Ministerio del Interior, que también hace el acompañamiento, por otro lado, la Fiscalía, por otro lado, las medidas que se puedan tomar, medidas de protección, dar seguimiento a las denuncias sobre las amenazas y atentados, capacitación en seguridad a periodistas y a los trabajadores de la comunicación. ¿A quién le corresponde manejar estos protocolos? Con la visión de los colegas periodistas, es al Consejo de Comunicación. Entonces nosotros hemos abordado, Miguel, una importante mesa con varias instituciones del Estado, señalando de que trabajemos todos los protocolos, pero bajo la rectoría del Consejo de Comunicación, para poder tener no solamente el tema de prevención, que para mí es indispensable, sino también el poder permitirte, como medio de comunicación, el tener la responsabilidad desde esta parte privada, como bien lo decía Guadalupe, para que exista esa corresponsabilidad. Los medios de comunicación también tienen que entender que es parte importante el poder manejar este apoyo mutuo por parte del Estado, medios de comunicación, y poder articular prevención, protocolos, porque nadie está exento de lamentablemente alguna amenaza, alguna agresión, inclusive en la propiedad del medio de comunicación. Y segundo, ¿qué hacer? ¿A quién llamar cuando un colega periodista es extorsionado? ¿A quién acudir? Hay un medio claro, que es el Consejo de Comunicación, pero muchas de las veces no existe esa confianza por parte de los colegas a las instituciones. ¿Y cómo nosotros vamos a romper esa duda de algunos colegas? Es dejando en claro la asistencia real y dejando ejemplificado que hay cómo dar acompañamiento. Por ejemplo, lo que acaba de ocurrir con el colega periodista Cristian Zurita, que se le dan medidas de protección por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es algo importante, pero también el Estado tiene que estar presente. Sería una de las últimas instancias donde uno pueda acudir. Y si no hay la presencia del Estado, pues hay organismos internacionales que dan asistencia. Pero lo responsable, lo correcto y lo justo es que el Estado esté presente para darles el acompañamiento del caso. Entonces, es importante el reglamento, pero también es importante darle el interés al ente rector, que sería en este caso el Consejo de Comunicación. Nos ha tocado por varias ocasiones insistir a varios delegados de otras instituciones de que sea el Consejo, obviamente la institución, que marque esa hoja de ruta, y ahora es ya obligación, y nosotros tenemos que acudir a que estos protocolos garanticen este trabajo periodístico. Como ya es una obligación, pues las instituciones tienen que de oficio dar la cooperación del caso y poder de hecho socializar con los gremios de los trabajadores de la comunicación, que para mí es vital, y esto se basa en darle la independencia a la institución, porque muchas de las veces hay que entender que el periodista es muy crítico de la autoridad, y hay casos que todavía lamentablemente se ventilan en la justicia. Todavía evidenciamos que hay asambleístas interponiendo acciones a periodistas, alcaldes interponiendo acciones a periodistas, y aquí también el Estado tiene que garantizar esta independencia, como lo hace Colombia, como lo hace la Unidad de Protección en Chile, para poder garantizar que el trabajo sea efectivo de acuerdo al requerimiento de los gremios. Por eso ahora el debate es cómo se va a conformar este Consejo de Comunicación, cuáles son los delegados, y es importante la presencia de medios privados, medios comunitarios y medios públicos. Aquí hay la presencia de quienes son los interesados en que se pueda dar mayor posibilidad de sentirse protegido dentro del Estado. Doctora Yanina Cruz, a propósito de lo que usted señalaba y nos describía con ocasión de la expedición del reglamento de la Ley de Comunicación, ¿qué pasó finalmente en el seguimiento? Lo que usted citó, los pendrive que fueron enviados con explosivos, que fue Coavisa, Teleamazonas, también recibimos en Radio Democracia, pero nunca más supimos de la conclusión de esta investigación. Claro, nosotros tuvimos conocimiento que por parte de la Fiscalía se identificó de dónde provenían, desde el lugar, pero no de las personas que entregaron estos dispositivos. Entonces, esto es totalmente negativo, porque ya das una respuesta de que no hay un seguimiento del caso. Nosotros frecuentemente estamos solicitando a la Fiscalía General del Estado en el que nos pueda retroalimentar
en cómo avanzan las investigaciones. Muchas de las veces, obviamente, porque son investigaciones reservadas, no nos dan información específica, pero sí hay un delegado de la Fiscalía, por ejemplo, que habla con el Consejo de Comunicación y vamos analizando cómo avanza. Por ejemplo, en el caso también del colega de Manabí, que dejó su quehacer profesional para ser candidato y que lamentablemente murió por un atentado igual de sicarios. La investigación sigue en curso para determinar si la causal de la muerte fue por su trabajo periodístico, por las investigaciones, o porque fue algo distinto a alguna actividad personal que él se estaba dedicando. Situación que no se ha logrado todavía determinar ni responsables ni tampoco avanzar en las investigaciones. Nosotros estamos siempre, Miguel, pidiendo esta información a la Fiscalía y claro, como es investigación reservada, no ha avanzado estos casos. Así que esperemos que realmente en los casos que tienen que ver con los medios de comunicación, con los periodistas, sea un tratamiento mucho más eficaz. De alguna manera eso nos ayuda a nosotros como parte del Consejo ir rompiendo esa desconfianza que hay por parte de los colegas periodistas. Muchos de ellos no quieren tener la asistencia de las instituciones del Estado porque ven que quizás las denuncias no avanzan o muchas de las veces prefieren acudir a organismos internacionales directamente para pedir el acompañamiento. Y hay que dejar claro que hay ya 3 colegas periodistas que pidieron las asistencias a organismos internacionales porque su vida corría peligro, ya que habían estado investigando temas delicados relacionados con el tema de la crisis carcelaria. No lo hizo el Estado, pero lo hicieron organismos internacionales, decisión responsable desde el medio de comunicación, pero como Estado sí nos deja ese mal sabor de que quizás no estamos articulando, dándole la seguridad a los trabajadores de la comunicación. Y también a propósito de lo que señalaba la doctora Guadalupe Fierro, expresidenta de la UNP, el tema del espectro radioeléctrico, ¿cómo queda con la implementación y desarrollo de este reglamento? Bueno, en este caso nosotros hemos enviado las observaciones con lo que competen netamente el Consejo de Comunicación, que es el sistema de protección y el mecanismo. Nosotros entendemos que cuando exista, por ejemplo, alguna alerta sobre una adjudicación que está siendo cuestionada, se tiene que, en el caso del Consejo, poder tener la posibilidad de emitir un informe de acuerdo a la transgresión a ese derecho. Sí, pero no es la obligación, no nos da la norma en ese sentido como Consejo de Comunicación, ya que la competencia es netamente del mecanismo de protección. Ahora, hay que entender algo, estimado Miguel. Hay una auditoría que se estaban haciendo a medios de comunicación frente a las adjudicaciones de frecuencias. No se conoce a detalle cuáles son los resultados, no se conoce cómo avanza. Y esto sí es importante también dejar puntual, porque si no hay sanción o si no se da una lección a quienes en su momento quisieron aprovecharse para tener un monopolio de medios y no se ha logrado subsanar eso, no estamos avanzando realmente en el compromiso de la transparencia. Así que este es un informe que se estaba dando en meses atrás, una vez que nosotros asumimos ya el Consejo, tuvimos esta novedad, y antes el Consejo de Comunicación sí necesitaba emitir un informe de idoneidad para que el Arcotel pueda continuar obviamente con el acceso y con el seguimiento de la adjudicación de las frecuencias. El Consejo de Comunicación, con la reforma del 2019, hablemos del anterior, ya no es parte directa en el tema de frecuencias. Y el otro tema que también decía Guadalupe Fierro respecto del seguimiento en la defensa de periodistas, citó Guadalupe lo que sucediera con 3 colegas periodistas hace 5 años en la frontera norte, por un lado, y por otro los problemas evidentes que, por cierto, esto le compete directamente en la relación laboral y económica al Ministerio del Trabajo. Hay problemas, se les debe meses a trabajadores de un reconocido diario que en 117 años, cuando fue fundado en 1906, como fue El Comercio, se ha hecho algún acompañamiento el Consejo de Comunicación a estas demandas económicas, o le compete exclusivamente al Ministerio del Trabajo respecto de estas demandas? Con la reforma del 2022 ya es responsabilidad también del Consejo en acompañar a los trabajadores de la comunicación.
Hay que entender que cuando hablamos de transgredir derechos, no solamente hablamos de que sea una amenaza de muerte. Hablamos desde lo más pequeño, cuando, por ejemplo, una institución del Estado no puede entregar información a un periodista para sus investigaciones, o, por ejemplo, en que no se cancele sus salarios. En el caso netamente del diario El Comercio, nosotros tuvimos una reunión directa con el ministro de lo laboral, porque nos solicitaron también organismos y fundaciones de apoyo a los colegas de la comunicación. Ellos a nosotros nos preguntan siempre qué está haciendo el Consejo al respecto. Ahora nosotros nos hemos sentado con la mesa de lo laboral con la finalidad de ver si hay la responsabilidad por parte del Ministerio en dar el seguimiento. El tema obviamente está ya judicializado y, Miguel, hay algo que a mí me pareció importante dejarlo claro. Muchas de las veces no se sabe las acciones que se toman desde otras carteras del Estado. Me llamó con profunda sorpresa las sanciones que se les sigue dando al medio de comunicación por el no cumplimiento de los saberes. Y nosotros, cuando trasladamos esta información a los diferentes fundaciones de apoyo al gremio periodístico, entendían que por parte del Estado sí se ha estado sancionando cuando no se está cumpliendo. Y en este caso hay multas muy, muy altas que se les interpuso, por ejemplo, al diario El Comercio, pero como es un tema ya que está judicializado, se debería respetar obviamente en estas instancias. Ahora bien, si esto se llega nuevamente a dilatar, hay que entender que son varios grupos de colegas que han hecho la defensa, unos personales, otros de manera grupal, y que no ha permitido avanzar esto. Entonces el Consejo sí ha estado presente en las últimas decisiones sobre todo lo que ha acontecido en el tema del comercio. Bien, vuelvo con la doctora Guadalupe Fierro. En definitiva, este reglamento, siendo importante el desarrollo y aplicación de la Ley Orgánica General de Comunicación, también la defensa de los periodistas. Guadalupe ha señalado el caso de los compañeros del Comercio y otros temas. ¿Cómo debiera llegar a su conclusión en este sentido, Guadalupe? Bueno, hay que recordar que el señor presidente de la República todavía debe la desclasificación de los informes en relación a este tema. Él hizo un compromiso público y esperemos, todavía tiene tiempo de cumplirlo antes de irse debiendo eso al periodismo ecuatoriano. Ahora, el tema de la impunidad que acaba de señalar en este momento la señora presidenta del COE, ese es el principal punto por el cual las agresiones a los periodistas se multiplican. Eso lo ha dicho las Naciones Unidas y organizaciones internacionales que vigilan el tema de la libertad de expresión, que el tema de la impunidad es crítico en las agresiones de todo tipo que hay contra el periodismo. Y sobre este tema, lo que me parece más importante de este reglamento que acaba de emitir el gobierno nacional es de que establece un sistema de obligatoriedad, porque hay que señalar que, por ejemplo, este tema de ir perfilando las agresiones, los tipos de agresiones, la tipología, como en algunas veces se conversó con la Fiscalía, esto ya se había ido haciendo. Es más, la Fiscalía mismo hizo un protocolo, pero estos son guías internas para el trabajo de cada una de las instancias estatales. La importancia de este reglamento es de que al sistema lo vuelve de carácter obligatorio. Entonces la participación de las instituciones del Estado, ¿no?, tiene que dar cuentas frente a las responsabilidades que este reglamento le señala para cumplir con el tema de la protección a los periodistas. Eso es lo uno. Lo otro, y esto es importante, ¿no?, es el hecho de que todavía nosotros vemos que no hay, es una responsabilidad, pero que lamentablemente su incumplimiento, como muchas de las cosas que ocurren en el país, no tiene una clara consecuencia legal. Esto es una cosa que todavía queda debiendo el reglamento, porque es importante cuando hay ante una responsabilidad que establece el Estado una consecuencia directa a su incumplimiento, bueno, de alguna forma esto puede ejecutarse.
Entonces, todavía ahí hay cosas que afinarse. Pero lo que sí es importante señalar es de que hay un paso adelante, y una cosa que es también muy importante señalar es de que por primera vez en este reglamento se incluye, como decía la señora presidenta del Cordicón, una visión de género. Y esto es importante porque el tema de los riesgos periodísticos van incluso a este eje tan importante de la protección de la mujer periodista, porque ella, por su condición de mujer, asume riesgos propios de su género, que, por ejemplo, el tema de discriminación de género, el tema de que ella necesita en algunos grados de cobertura un acompañamiento más especial, más específico por los riesgos que ella tiene que tener. Ahora, una cuestión sumamente importante también señalar, que acaba de tomarlo la señora presidenta. Nosotros habíamos señalado que esta forma de derivar el cumplimiento de las responsabilidades que caben en el campo de las telecomunicaciones hacia la ley de comunicación era una forma de eludir las responsabilidades de estos adjudicatarios, y eso pasó en la práctica. Todos lo hemos visto, como ha habido una feria de frecuencias y una feria en la que en los órganos de telecomunicaciones decían nosotros no podemos hacer nada, y como ha especificado la señora presidenta, el Cordicón tampoco podía hacer nada porque sus facultades no estaban claramente delimitadas. Bueno, en ese punto todavía sigue esto, podría decirse, a caballo entre la ley de telecomunicaciones, la ley de comunicación y en este caso el reglamento. Pero sí hay una cosa que es importante. En el reglamento se especifican con bastante claridad las cosas que tienen que ver con la adjudicación de las frecuencias, por primera vez. Entonces, eso en función de la auditoría, porque ya esta es la segunda auditoría que se está haciendo, hay una anterior que dejó bien en claro el tema del monopolio, ¿no? Y esta segunda que se está haciendo, y que esperemos llegue a buen término, ¿no? Se podrá contrastar los resultados de esa auditoría con lo que el reglamento establece como permisible dentro de este ámbito. Y una de las cosas que en este punto se señala es de que el monopolio y la intervención, sobre todo de agentes externos, como en este caso que usted cita, por ejemplo, el caso del monopolio, que es público y notorio, la intervención del señor mexicano guatemalteco denominado el Fantasma, ¿no? Se ve constreñida por completo en su participación ilegal. Ahora, aquí quiero recordar algo muy importante. La ley de comunicación que se emitió en el 2013, de entrada prohibía esa participación, pero el señor Rafael Correa, mediante un decreto ejecutivo, alterando la ley en este caso, porque como todos sabemos, el decreto ejecutivo no puede jamás estar fuera de los límites de la ley, alterando en este caso a la ley, estableció la posibilidad de que la inversión extranjera, como en este caso la del señor, estaba obviamente el decreto dirigido a esa persona para facilitarle su intervención aquí en el país, ¿no? Tuviera la posibilidad de hacerlo contrariando la ley. Bueno, hemos vuelto al principio, hemos vuelto al punto original de la ley. Ojalá esta vez no ocurra que los medios estatales encargados de la supervisión hagan un poco de ceguera interesada sobre este tema y hagan cumplir lo que este decreto establece. En ese caso, el señor dueño de esta inversión en el comercio tendrá que dar cuentas legales. Su intervención en el país, evidentemente, con lo que este decreto determina, no puede ir más y tendrá que sincerarse por una vez definitiva el tema del comercio y su responsabilidad, no solamente frente al país, sino frente a los trabajadores que están en espera de que se les reconozca sus legítimos derechos.
Bien, quiero agradecer el aporte para abordar este tema importante, porque hay que resaltarlo, la aprobación del presidente Lasso del Reglamento General a la Ley Orgánica de Comunicación, que es un avance, indudablemente un avance en el tema de la comunicación y la protección a quienes ejercemos la comunicación. A la presidenta del Consejo de Comunicación, doctora Yanine Cruz, y a la jurista y expresidenta de la Unión Nacional de Periodistas, doctora Guadalupe Fierro, muchas gracias por atender y explicarnos sobre este reglamento a la revista de Opinión Democracia. Yanine y Guadalupe, muy amable. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muy buen día. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:26 minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria y ya volvemos buscando la verdad para hablar sobre las propuestas económicas de los candidatos finalistas y también los temas aleatorios en esta campaña y la imagen internacional también. Hoy Diario El Universo publica cómo el impacto por la consulta del Yasuní alerta sobre el futuro económico. Una calificadora internacional de riesgos, Fitch, anticipa que el nuevo gobierno tendrá que lidiar con falta de recursos por dejar de explotar el bloque 43 del ITT. 3 invitados: el empresario ingeniero Mauricio Pinto, el economista Vicente Albornoz y el profesor e investigador doctor Fidel Márquez. Desde 1984 con Gonzalo Rosero.